dejar su Biblia abierta en el libro de Juan, en el capítulo 1. Centraremos el mensaje de la palabra del Señor en esta mañana solo en el verso 10, 11 y 12 del libro de Juan. Buenos días a todos, queridos hermanos. Hoy es algo como familiar. A la verdad que siempre la sociedad y el pueblo siempre ha ido como contra la voluntad de Dios. Es lo que se puede ver. No es algo que yo quiera decir, ni es algo pues que se pueda afirmar. Pero los hechos durante toda la historia han registrado como que el pueblo siempre está a espalda de Dios. Por ejemplo, nosotros como congregación del Señor, mirando hoy el maravilloso día que hay, un sol pues radiante, una temperatura que la gente como que los invita a estar en la calle, hay mucho movimiento de personas en las calles, pero ese movimiento de personas no se refleja dentro del lugar que el Señor ha apartado para servirle, alabarle y glorificar al Señor. En su casa de oración, la persona como que falta. Somos libres de hacer lo que queremos, en plena libertad. El ser humano, Dios ha creado al ser humano libre toda la vida para que pueda hacer lo que quiera. Dios no quiere a un pueblo que Él lo pueda manipular como a los títeres. Dios quiere un pueblo con decisión propia. Fíjense en la creación, cuando interceden por primera vez delante de la presencia del Señor Caín y Abel. Fíjense en eso. El Señor le dice a Caín: el mal está delante de ti. Si quiere, echa mano de él. Y él echó mano. Y ejecutó. Se cometió el primer crimen de la sociedad. Dios podía haberlo impedido, porque Dios es el soberano. Pero Él ha hecho al hombre con libre albedrío para que el hombre decida por sí mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Hoy, por ejemplo, hemos visto el telediario de ayer. Yo en estos días he visto pocos telediarios porque llevo mucho ajetreo, y aunque usted crea que no todo el trabajo, que no tengo trabajo, pero hay cosas que hacer, y estas cosas que hacer llevan mucho tiempo. Y entre el corre y corre, a veces cuando usted llega a casa, lo que quiere es sentarse un rato, extender la pierna y pensar un poco, y aprovecho para también leer la palabra un poco. Entonces, ¿qué quiero decir? En estos últimos días hemos estado viendo el telediario, vemos el problema de Egipto, vemos las inundaciones de China, vemos pues la manifestación del orgullo gay en Madrid, vemos el chupinazo de Pamplona, vemos la gente está eufórica, y hay gente en la calle, y hay movimiento, y la tele, y todo, pero el pueblo del Señor, ¿dónde está el pueblo del Señor? Yo quiero hablar de eso hoy. ¿Dónde está el pueblo del Señor? Leemos primer versículo de Juan, de lo que me voy a centrar en el mensaje de esta mañana. ¿Sabe? Ya yo prefiero a veces leer en el móvil, porque en la Biblia hay 6 blancas por la letra negra, confundo las letras y me pierdo. Voy, por ejemplo, leyendo el 11 y cuando vuelvo y fijo la vista, estoy quizá buscando el 6. Entonces me pierdo en eso y prefiero mejor a veces pues leer el texto de entrada y ya empiezo a desglosar. Entonces, leo versículo 10. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. El escritor habla de una sociedad organizada, de una sociedad que funciona de una manera, pues, de una manera indiferente a los planes de Dios, a lo que Dios ha preparado para esa sociedad. Una sociedad que verdaderamente, si no cambia su manera de ser, no va a conocer los caminos de Dios. Dice que
dice que la sociedad ha dado la espalda a la palabra del Señor. Es lo que nos quiere decir el autor. Ha dado la espalda a la palabra de Dios. No quiere permanecer. Es indiferente a Cristo y a su evangelio. Por lo cual, viviendo de esa manera, es una sociedad que a la corta y a la larga se constituye enemiga de Dios. Por eso quise que se leyera en el libro de Santiago, porque Santiago la describe como una sociedad adúltera. Y cuando hablamos del adulterio podemos hablar del matrimonio, podemos hablar del noviazgo, podemos hablar de una relación bien estrecha y compenetrada, donde las cosas siempre funcionan con acuerdo, donde las cosas siempre funcionan con armonía, donde las cosas siempre funcionan a través de un diálogo. Y que la parte desagradable a ambas trataremos de corregirla para no cometerla, para no cometer falta con ella. Entonces Santiago dice, la describe como una sociedad adúltera. Y dice, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? ¿No sabéis que los placeres del mundo y el deleite de la sociedad es enemistad contra Dios? ¿Y por qué? Ha de tener un porqué. ¿Y por qué? Porque cuando el Señor llamó a su pueblo, nos llamó a servirle, a seguir el camino, el Señor dijo claramente, todo el que quiera, fíjense, el que quiera venir, el que quiera voluntariamente venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Dónde están hoy los que siguen al Señor? Podemos venir a la casa del Señor durante un rato, podemos compartir durante un rato, podemos hablar durante un rato y luego ir a la faena que tenemos en la sociedad en la cual estamos viviendo. Pero el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Cuál es la cruz que habremos de tomar para seguir al Señor? Es la responsabilidad de nosotros estar al frente de la obra del Señor. Cuando nosotros nos asociamos con la sociedad que vivimos, cuando no dejamos ver nuestro principio y no lo ponemos por encima de todas las cosas, nos olvidamos de las responsabilidades que el Señor ha delegado a cada uno de nosotros. Y terminando dando las espaldas a ella. Dice que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios, porque Dios la rechaza. Porque Dios la rechaza. Dios no quiere a un alma tibia, Dios no quiere a una persona con un corazón de doble ánimo. Lo quiere con un corazón enteramente íntegro y entregado a Él, para Él moldearlo de la manera que Él quiere. Pero esto no es obligatorio. Si quiere venir en pos de mí. Estamos en el versículo número 10 de San Juan. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. El Señor tenía un pueblo, y sigue teniendo un pueblo. Pero en el principio, en la antigüedad, Él tomó al pueblo de Israel. Todos conocemos la historia del pueblo de Israel. Israel es un pueblo nómada. El Señor tomó a Abraham y lo puso allí. Luego le dijo, esta es la tierra que te voy a dar. Y luego lo trajo allí. Luego de ahí fueron a Egipto esclavizados. Y cuando estaban allí, tomó a Moisés. Y le dije a Moisés, ven, que yo quiero enviarte a ellos, para que tú los saques de ahí, y ellos me sirvan a mí. Y tú le vas a dar a ellos órdenes, estatutos a ellos, y principios, para que las demás comunidades que están a su alrededor sepan que yo tengo un pueblo con una moral, una decisión y un deseo de corazón de servirme. Solo quiero una cosa de ese pueblo:
que sea diferente a los pueblos de alrededor. Y para que sea diferente, yo le voy a dar normas, le voy a dar leyes a ese pueblo. Y ese pueblo me va a servir. A lo suyo vino, mas lo suyo no le recibieron. Estamos en el 11. El Señor hubiera elegido un pueblo. Luego le da unas normas. ¿Y este pueblo qué hace? ¿Este pueblo qué hace? En el principio, el mensaje del Señor era para un pueblo específico. No estaba abierto al mundo. Era para un pueblo específico. El mundo estaba conociendo a ese Dios por medio de ese pueblo que el Señor hubiera elegido, por las maravillas y el poder que el Señor ha demostrado en ellos, porque vemos los milagros que hizo con el pueblo de Israel al sacarle de Egipto, y se conocen todas las naciones. Pero el llamado es para ese pueblo. A lo suyo vino, mas lo suyo no le recibieron.